Determine la masa molar del amoníaco y el sulfato cúprico. Para poder encontrar una masa molar siempre debe contar con la fórmula molecular de la sustancia y con la tabla periódica. Iniciemos pues con el amoníaco. El amoníaco es una sustancia compuesta por dos elementos. Significa que al calcular la masa molar vamos a tener dos términos. Entonces la masa molar, subíndice del amoníaco, va a ser igual a dos términos que se van a sumar. Sin embargo, ¿cuáles son esos términos? Esos términos van a depender del elemento o los elementos que componen a la molécula. Entonces, un elemento va a depender del nitrógeno y el otro va a depender del hidrógeno. Con respecto al nitrógeno, debemos analizar dos cosas: la cantidad de átomos que posee la molécula y el peso atómico de la tabla periódica de dicho átomo. Entonces, en la molécula solo tenemos un átomo de nitrógeno. Por lo tanto, uno de los componentes de los términos va a ser 1. El siguiente componente va a ser el peso atómico del nitrógeno en la tabla periódica. Entonces, como podemos observar, el peso atómico del nitrógeno en la tabla periódica es de 14,0067. Vamos a redondear esto a sin decimales normalmente, siempre que en el ejercicio no nos digan cuántos decimales de confianza debemos emplear. Entonces, al redondear a sin decimales, el peso atómico del nitrógeno será simplemente 14. Ahora miremos el segundo elemento, hidrógeno. De hidrógeno tenemos 3 átomos, por lo tanto uno de los componentes del segundo término será 3. Para la segunda parte del término buscamos el peso atómico del hidrógeno y es 1,00794. Y como habíamos dicho anteriormente, vamos a redondear esto a sin decimales. Por lo tanto, vamos a tomar como peso atómico para el hidrógeno la unidad. Una vez que tenemos eso preparado, el resultado, sea cual sea, siempre será expresado como gramos por cada mol de sustancia. Ahora simplemente es realizar el cálculo y en este caso no necesitamos ni siquiera calculadora. 1 por 14 es igual a 14. 3 por 1 es igual a 3. 14 más 3 es igual a 17. Por lo tanto, la masa molar del amoníaco es 17 gramos por cada mol, redondeado a sin decimales. Ahora analicemos la masa molar del sulfato cúprico. En este caso, la molécula está compuesta por 3 elementos. Significa que al calcular la masa molar voy a tener en cuenta 3 términos que se van a sumar y cuyo resultado va a ser expresado en gramos por cada mol. Y vamos a iniciar igual que en el ejercicio anterior. Tomamos el primer elemento y miramos cuántos átomos tiene la molécula. En este caso, como no tiene subíndices, entonces la cantidad de átomos que tiene esa sustancia en la molécula es de 1. Después miramos en la tabla periódica el peso atómico del cobre, que será 63,546. Como vamos a redondear a sin decimales porque no nos han dado indicación de algo más, entonces tenemos que revisar el primer decimal que desaparece, que es un 5. Entonces la regla de redondeo nos dice que vamos a redondear el peso atómico del cobre a 64. Eso ya nos deja en claro el primer término. Ahora vamos con el segundo término, que es el azufre. Del azufre volvemos a tener que no hay subíndices, por lo tanto solo hay un átomo de azufre en esa molécula. Y debemos buscar el peso en la tabla periódica. El peso atómico del azufre es de 32,065. Por lo tanto, vamos a redondearlo simplemente a 32. En cuanto al oxígeno, tenemos un subíndice de 4. Significa que hay 4 átomos de oxígeno. Y posteriormente buscamos en la tabla periódica. El peso atómico del oxígeno en la tabla periódica es 15,9994. Al redondear sin decimales, debemos mirarnos o fijarnos en el primer decimal que desaparece, que es un 9. La regla de redondeo nos dice que si es 5 o mayor que 5 ese primer dígito que desaparece, el siguiente debe aumentar en una unidad. Por lo tanto, vamos a tomar como peso atómico del oxígeno un valor de 16. Una vez que terminamos la inspección en la tabla periódica, simplemente se trata de realizar el cálculo aritmético. Entonces vamos a tener 1 por 64 es igual a 64, 1 por 32 es igual a 32, y 4 por 16. El resultado es igual a 160 gramos por cada mol.
redondeado a sin decimales. Bien, así es como se calculan algunas masas molares. Espero que les haya gustado y nos vemos en una